La historia lo recuerda como un genio, pero la verdad es mucho más oscura. En su sótano encontraron 1.200 huesos humanos, muchos de ellos de niños. Fue miembro del Hellfire Club, donde participó en rituales satánicos con sacrificios, que hoy en día aún se duda si fueron humanos, orgías secretas y experimentos con cadáveres. Intentó reanimar muertos con electricidad, pero lo que vio lo aterrorizó tanto que jamás escribió sobre ello. Tras su muerte, su cráneo desapareció, posiblemente usado en un ritual masónico. Y su último gran secreto, un manuscrito con sus descubrimientos más siniestros, que el Vaticano habría ocultado para siempre. Si Franklin solo era un hombre de ciencia, ¿qué tanto de su historia aún sigue enterrado? Benjamin Franklin es recordado como un hombre de razón y ciencia, pero hay un fragmento de su juventud que la historia oficial ha pasado por alto. Un episodio que marcó su vida de una manera tan oscura que terminó enterrado en el olvido. Antes de ser el gran inventor, el diplomático y el padre fundador, fue un joven impulsivo, ambicioso y quizás un asesino. A principios de la década de 1720, Franklin era solo un aprendiz en la imprenta de su hermano en Boston, un muchacho brillante pero rebelde, obsesionado con las letras y el poder de la palabra escrita. Pero lo que pocos saben es que un escándalo lo obligó a abandonar la ciudad de manera repentina, dejando tras de sí preguntas sin respuesta y una sombra de sospecha. Se dice que tuvo una enemistad con un hombre cuyo nombre fue borrado de la historia, un rival que lo despreciaba y que lo humilló públicamente en más de una ocasión. La tensión entre ambos creció hasta el punto en que intercambiaron cartas, documentos en los que se desafiaban mutuamente en un lenguaje cada vez más agresivo. El contenido de la última carta sigue siendo un misterio, pero lo que sucedió después fue aún más inquietante. Una noche, testigos aseguraron haber visto a Franklin caminando por las calles de Boston, con el rostro tenso y las manos apretadas dentro de su abrigo. Unas horas después, alguien reportó un ruido en uno de los callejones más oscuros de la ciudad. Un forcejeo, un grito ahogado y luego silencio. El hombre con el que Franklin había discutido desapareció sin dejar rastro. No hubo cuerpo. No hubo denuncia. Solo un vacío que nunca fue explicado. Franklin, por su parte, huyó de Boston con una rapidez sospechosa. Se embarcó en un viaje hacia Filadelfia, pero no se estableció allí por mucho tiempo. Pronto tomó un barco hacia Inglaterra, como si necesitara alejarse lo más posible de su pasado. ¿Por qué un joven con una carrera prometedora en su ciudad natal huiría de esa manera? La versión oficial dice que se fue en busca de oportunidades, pero la verdad podría ser mucho más siniestra. Cuando llegó a Londres en 1724, Franklin era un hombre nuevo. Se reinventó como un escritor, un impresor y un pensador. Pero en los círculos privados que frecuentaba, su actitud era muy diferente. Se rodeó de personajes oscuros, alquimistas, científicos que estudiaban la anatomía de cadáveres y miembros de sociedades secretas con intereses mucho más allá de la razón. Entre ellos estaba William Hewson, un médico que realizaba disecciones ilegales, y Francis Dashwood, fundador del infame Hellfire Club, un grupo depravado que organizaba rituales blasfemos en monasterios abandonados. Franklin encontró en ellos un nuevo hogar, un lugar donde los límites morales eran difusos y donde el pasado de cada hombre quedaba enterrado bajo la sombra del secretismo. Algunos documentos extraviados sugieren que Franklin participó en experimentos con cadáveres en Londres, supuestamente para avanzar en el conocimiento de la anatomía. Pero los rumores eran mucho más perturbadores.
Se decía que en ciertas reuniones, los cuerpos en las mesas de disección no siempre eran de muertos, y que algunos hombres desaparecidos nunca fueron encontrados. Décadas después, en una carta que Franklin escribió a un viejo amigo en Filadelfia, dejó una línea que aún hoy desconcierta a los historiadores. Algunas verdades no deben ser impresas, ni siquiera pronunciadas. Lo que se oculta en la noche debe quedarse en la noche. ¿Se refería a su juventud? ¿Al duelo nunca documentado? ¿A un secreto que cargó con él hasta su tumba? El hombre con el que se enfrentó desapareció para siempre, y Franklin nunca volvió a hablar de su pasado en Boston. Pero hay una certeza inquietante. Cuando huyó a Londres, dejó atrás algo más que su ciudad natal. Tal vez dejó un cadáver. Décadas después, se encontró un documento en los archivos de Boston, una carta firmada por un testigo anónimo que decía: «Esa noche lo vi. Sus manos estaban manchadas de algo oscuro. Y cuando lo miré a los ojos, supe que Franklin nunca hablaría de lo que había hecho. Cuando Benjamin Franklin llegó a Londres, ya era un hombre ambicioso, un pensador en busca de conocimiento, un científico fascinado por lo desconocido. Pero lo que encontró en la capital británica fue algo más que ilustración y progreso. Encontró las puertas de un mundo oculto, un círculo de hombres poderosos que no respondían ante Dios ni ante la ley, un club donde la razón y la perversión caminaban de la mano. El Hellfire Club. Desde afuera, parecía una reunión más de aristócratas excéntricos, pero dentro de sus muros, bajo la penumbra de una abadía en ruinas y los pasadizos subterráneos que la conectaban con el abismo de la historia, se celebraban rituales que desafiaban la moral, la religión y la propia humanidad. Franklin, el ilustrado, el hombre de ciencia, no tardó en sentirse cautivado por el club. No era solo un invitado, se convirtió en un participante activo. Las reuniones del Hellfire Club comenzaban con una ceremonia profana. Al llegar, los miembros descendían por túneles iluminados por antorchas, donde las sombras danzaban en las paredes, proyectando figuras distorsionadas que parecían moverse con vida propia. El aire estaba impregnado de incienso espeso y aromas dulces, diseñados para embriagar los sentidos. Las mujeres que servían en estas reuniones no eran cortesanas comunes. Eran elegidas por su juventud y belleza, pero también por su capacidad de someterse a la voluntad de los miembros del club. Vestían hábitos de monjas, una burla blasfema a la fe, mientras entonaban cánticos en latín invertido, invocaciones que resonaban en las bóvedas de piedra. En el centro del salón principal, una gran mesa de madera ennegrecida por el tiempo servía como altar. Sobre ella se realizaban ceremonias donde el placer y el dolor se entrelazaban en un espectáculo perverso, donde la carne se ofrecía como tributo a fuerzas que no podían ser comprendidas. Pero lo que más fascinaba a Franklin, sí, no era el desenfreno, era la experimentación. Para Franklin, el Hellfire Club no era solo un círculo de excesos, era un laboratorio donde los límites del cuerpo humano eran puestos a prueba. El uso de la electricidad en sus investigaciones era ya bien conocido. Pero dentro de los muros de la abadía, sus experimentos adquirieron un matiz mucho más siniestro. Se decía que, en las noches más privadas, cuando solo quedaban los miembros más cercanos, Franklin y otros científicos llevaban a cabo pruebas en cuerpos humanos. Descargas aplicadas sobre la piel desnuda. Músculos convulsionando bajo la chispa de la electricidad. Nervios reactivándose por un breve instante, como si la muerte pudiera revertirse. Para los demás, era un acto de diversión macabra. Para Franklin, era la posibilidad de un descubrimiento trascendental. Si la electricidad podía mover a los muertos,
¿Podría acaso devolverles la vida? Ningún documento oficial menciona estos experimentos, pero algunos testigos de la época dejaron escritos fragmentados de lo que vieron. Se alzaron las llamas, y en su resplandor lo vi. Con los ojos encendidos de curiosidad, observaba el cuerpo desnudo sobre la mesa, aún convulsionando por la descarga. Se inclinó y susurró: casi lo logré. Pero la obsesión del Hellfire Club iba más allá de la ciencia. La sangre era parte esencial de sus rituales. Las crónicas hablan de ceremonias en las que se sacrificaban animales, pero los rumores iban mucho más allá. Se decía que, en ciertas noches, cuando la luna iluminaba los pasadizos secretos, algo vivo era llevado a los túneles subterráneos. Y nunca volvía a salir. Un sirviente anónimo de la abadía dejó un testimonio escalofriante años después. Yo lo vi. Lo arrastraban con las manos atadas, su boca cubierta para que no gritara. Su rostro era el de alguien que comprendía que jamás volvería a ver la luz del sol. Bajaron por las escaleras de piedra y después solo silencio. ¿Qué ocurría en lo más profundo del Hellfire Club? ¿Eran estos sacrificios solo un delirio depravado de hombres sin Dios o buscaban algo más? ¿Algo que no debía ser despertado? Franklin jamás negó ni confirmó su participación en estos rituales. Pero una cosa es segura. Cuando dejó Londres, nunca volvió a hablar del club. Como si algo de lo que vio, algo de lo que hizo, lo atormentara hasta el final de sus días. Décadas después, cuando arqueólogos exploraron los túneles del Hellfire Club, encontraron algo espantoso: huesos humanos, cráneos perforados con marcas de cortes, signos de rituales prohibidos. Pero lo más aterrador fue lo que encontraron en lo más profundo de los pasadizos: un anillo con el escudo de un hombre que oficialmente nunca debió haber estado allí. El escudo de Benjamin Franklin. La historia ha limpiado la imagen de Benjamin Franklin. Lo recuerda como un genio, un hombre de ciencia y revolución. Pero la historia no puede borrar los huesos. Los huesos cuentan la verdad. Y en 1998, la verdad salió a la luz. Bajo la casa de Franklin en Craven Street, Londres, se descubrió algo que estremeció a los arqueólogos, algo que ni siquiera los historiadores pudieron explicar. Un sótano enterrado en el tiempo, con los restos de al menos 10 cuerpos humanos. Pero no eran simples restos. Los huesos estaban calcinados, mutilados, con signos de disección y cortes precisos. Y lo peor de todo, la mayoría pertenecían a niños. Los arqueólogos llegaron a la casa sin más intención que restaurar la estructura del siglo XVIII. Lo que encontraron debajo era una fosa de muerte. Primero fue un cráneo, luego fragmentos de fémures, costillas rotas, mandíbulas incompletas con dientes aún incrustados en ellas. El sótano no era solo un espacio olvidado, era una tumba secreta. Los expertos comenzaron a excavar y los horrores no se detuvieron. Los huesos estaban dispersos como si hubieran sido arrojados sin cuidado, pero los cortes en ellos indicaban un propósito preciso. Eran marcas de disección, incisiones limpias hechas con herramientas quirúrgicas de la época. No eran restos de un entierro común. Eran los restos de cuerpos que habían sido abiertos, manipulados y desechados. ¿Quién hizo esto? ¿Para qué? El nombre de Franklin apareció de inmediato. Después de todo, la casa era suya. Él vivió allí. Él caminó sobre esos huesos. Los defensores de su legado intentaron una explicación. Dijeron que los restos pertenecían a William Hewson, un anatomista que había sido amigo de Franklin y que supuestamente realizaba estudios médicos clandestinos. Pero esa versión tenía grietas. Para empezar, las disecciones en Londres eran ilegales, y un hombre como Franklin
meticuloso y obsesionado con su reputación, no habría permitido algo así en su propia casa, a menos que estuviera involucrado. Pero lo que más desconcertó a los expertos fue la presencia de huesos infantiles. ¿Qué hacía Franklin con los cuerpos de niños? Las teorías no tardaron en surgir. La más aceptable era la versión médica. Franklin y Hewson usaban los cadáveres para estudios anatómicos, diseccionándolos en secreto antes de deshacerse de ellos. Pero esta explicación no respondía a dos preguntas clave. ¿Por qué algunos huesos estaban quemados? ¿Por qué la mayoría de los restos eran de niños? Un historiador anónimo propuso una teoría mucho más perturbadora. Franklin, después de su tiempo en el Hellfire Club, pudo haber llevado sus experimentos a su propia casa. Se sabe que Franklin tenía una obsesión con la electricidad, que pasaba horas experimentando con formas de reanimación, aplicando descargas a cadáveres en un intento de devolverles la vida. Pero, ¿qué ocurre cuando un hombre como él se obsesiona con la idea de trascender la muerte? Los cortes en los huesos sugerían que algo más que disecciones médicas había ocurrido. Algunos cráneos tenían perforaciones extrañas, como si alguien hubiera intentado extraer algo más que simple conocimiento anatómico. ¿Se trataba de estudios científicos o de rituales? Franklin había aprendido demasiado en el Hellfire Club. Había visto lo que ocurría en los túneles de West Wycombe. Sabía que algunos creían que la vida podía ser manipulada, que la carne humana no era más que un recipiente para algo más grande. ¿Qué clase de experimentos realizó en su sótano? ¿Qué buscaba encontrar en la carne de los muertos? El descubrimiento de los huesos en Craven Street fue enterrado bajo un manto de discreción. Los medios apenas lo mencionaron. Los defensores de Franklin aseguraron que no era más que un error de contexto. Pero la verdad es que nunca hubo una explicación definitiva. Los huesos estaban ahí. Los cortes eran reales. Y Franklin vivió sobre ellos. Las investigaciones forenses sugirieron que los cadáveres fueron desechados en un periodo de más de 20 años, lo que significa que no fue un accidente ni un evento aislado. Era un patrón, un ciclo, algo que se hizo repetidamente, con método y propósito. ¿Quiénes eran esas víctimas? ¿Por qué sus restos fueron abandonados como si fueran basura? Y lo más inquietante, ¿cuántos cuerpos más quedaron sin ser descubiertos? Años después, un historiador encontró un viejo manuscrito firmado por un sirviente que trabajó en la casa de Franklin en aquellos años. El texto decía: «En las noches más oscuras, cuando todos dormían, bajaban a las profundidades de la casa. Los oí susurrar. Oí el crujido de huesos, y más de una vez oí gritos ahogados que nunca fueron respondidos». La historia recuerda a Benjamin Franklin como un pionero de la electricidad, el hombre que desafió la tormenta con una cometa y una llave. Pero lo que no se dice es que su fascinación por la electricidad no era solo científica, era obsesiva, peligrosa y posiblemente mortal. En su época, la electricidad era un misterio, un poder que parecía tocar la frontera entre la vida y la muerte. ¿Podía la electricidad revivir un cuerpo? ¿Era la chispa divina que separaba a los vivos de los muertos? Franklin, con su insaciable hambre de conocimiento, decidió averiguarlo de la forma más macabra posible. Y así comenzaron sus experimentos. Franklin sabía que la Iglesia prohibía los experimentos con cadáveres. Sabía que en Inglaterra y América los cuerpos humanos solo podían ser estudiados con estrictas regulaciones. Pero Franklin nunca fue un hombre que respetara las reglas. A través de su contacto con anatomistas y médicos clandestinos, Franklin consiguió lo que necesitaba: cuerpos frescos.
Algunos provenían de ejecuciones recientes. Otros, según rumores de la época, fueron robados de tumbas en la oscuridad de la noche. El laboratorio improvisado estaba en su casa de Craven Street, el mismo lugar donde, siglos después, se encontraron los huesos humanos en su sótano. No era una coincidencia. Franklin sometía los cadáveres a descargas eléctricas, buscando una respuesta. Los músculos se contraían, los ojos se abrían, los dedos se crispaban como si intentaran aferrarse a algo que ya no estaba allí. En una ocasión, uno de los cuerpos se sentó de golpe en la mesa, con la boca entreabierta en un gesto imposible. Los asistentes de Franklin huyeron aterrados. Franklin, en cambio, no apartó la mirada. ¿Era aquello solo un reflejo del cuerpo? ¿O acaso había tocado algo más profundo, algo que la ciencia no podía explicar? Los experimentos de Franklin no fueron un rumor pasajero. Existen cartas, documentos privados que relatan lo que hacía en secreto. Uno de los textos más inquietantes proviene de una correspondencia entre Franklin y el médico William Watson, un experto en electricidad de la época. En una de sus cartas, Franklin describe un intento de reanimación con detalles escalofriantes. Descargué la corriente sobre su pecho. Los ojos se abrieron con un brillo vítreo. Por un momento, creí que iba a hablar, pero lo que ocurrió después me inquietó aún más. Un segundo después de la descarga, sus labios se torcieron en algo que, por un instante, parecía una sonrisa. Franklin no lo sabía en ese momento, pero sus experimentos con cadáveres eran los primeros pasos de lo que siglos después sería la electroestimulación y los intentos modernos de reanimación. Pero su obsesión no era médica, era algo más. Buscaba una respuesta que la ciencia no podía darle. Hay un testimonio aún más oscuro que no llegó a los libros de historia. Proviene de un sirviente de Franklin que, años después, dejó una confesión escrita antes de morir. Aquella noche me pidió que lo ayudara a trasladar un cuerpo a la mesa. Era un hombre joven, pálido como un cadáver recién sacado de la tumba. Franklin parecía eufórico, como un niño a punto de abrir un regalo. Preparó sus instrumentos, conectó los cables, y entonces la descarga iluminó la habitación. Los músculos se sacudieron como si algo dentro del cuerpo intentara liberarse. Pero lo peor fue lo que vino después. Cuando la electricidad se disipó, el cuerpo no cayó de inmediato. Se quedó allí, sentado, con la cabeza inclinada, como si estuviera escuchando. Franklin no habló, solo lo miró fijamente. Luego, con una calma escalofriante, apagó la máquina y ordenó que nos deshiciéramos del cuerpo. ¿Qué fue lo que vio en ese momento? ¿Era solo una reacción natural del cadáver? ¿O por un instante, algo más ocupó ese cuerpo vacío? Franklin nunca habló públicamente de sus experimentos más extremos. No hay registros oficiales de estos intentos de resurrección. Sin embargo, en sus últimos años, comenzó a escribir sobre un tema que llamó la chispa vital. En un borrador inédito, mencionaba la idea de que la electricidad no solo movía los cuerpos, sino que podía ser la clave de la conciencia misma. No sabemos hasta dónde llegó. No sabemos si alguna vez vio algo que lo hizo detenerse. Pero lo que sí sabemos es que, después de aquellos experimentos, Franklin nunca volvió a escribir sobre la muerte. Era como si hubiera encontrado la respuesta, y no quisiera que nadie más la descubriera. Años después, cuando revisaban su correspondencia, encontraron una última carta con un fragmento aterrador. Algunas puertas no deben abrirse, pero ya es tarde. Vi algo en aquellos ojos, algo que no pertenecía a este mundo. Benjamin Franklin murió el 17 de abril de 1790. Su legado quedó inmortalizado en la historia de los Estados Unidos.
su rostro estampado en billetes, su nombre grabado en la memoria de una nación. Pero algo extraño ocurrió después de su muerte, algo que la historia oficial jamás pudo explicar. Su cuerpo desapareció, y cuando finalmente se le dio sepultura, su cráneo no estaba allí. Lo que parecía una simple confusión en los registros mortuorios, pronto se convirtió en uno de los enigmas más oscuros de la Ilustración. ¿Quién se llevó el cráneo de Franklin? ¿Por qué su cuerpo fue alterado tras su muerte? Y lo más perturbador de todo, ¿para qué fue usado? Tras su muerte, el cadáver de Franklin fue preparado para su entierro en Filadelfia. Pero en algún momento entre su fallecimiento y su sepultura, hubo un lapso inexplicable en el que su cuerpo desapareció. Algunos reportes sugieren que su cuerpo fue trasladado en secreto a una ubicación desconocida antes de ser devuelto días después. Cuando finalmente fue colocado en su tumba, algo no encajaba. Los rumores se esparcieron rápidamente. Médicos, políticos y miembros de sociedades secretas comenzaron a susurrar lo impensable. Alguien había robado su cráneo. ¿Pero quién lo hizo? ¿Y por qué? Franklin no era un hombre cualquiera. No solo era científico y político, sino un masón de alto rango. Sus vínculos con la masonería fueron profundos y duraderos. Sabemos que la logia masónica tenía rituales específicos para sus miembros más ilustres, y uno de ellos involucraba el uso de cráneos humanos. Algunos registros masónicos hablan de un rito antiguo donde el cráneo de un maestro iluminado se usaba como un recipiente de sabiduría. En estos rituales, los iniciados bebían vino de la calavera del fallecido, absorbiendo así su conocimiento y poder. Se dice que, en ciertas logias europeas, aún se conservan cráneos de figuras históricas, utilizados en ceremonias ocultas. ¿Fue el cráneo de Franklin uno de ellos? Los historiadores intentaron desmentir esta teoría, pero lo cierto es que el cráneo de Franklin jamás fue encontrado. Otra teoría sugiere que el gobierno de Estados Unidos confiscó el cuerpo de Franklin para ocultar algo. Franklin había llevado a cabo experimentos que nadie entendía del todo. Había jugado con la electricidad de formas que desafiaban la lógica de la época. Había intentado revivir cadáveres. ¿Qué pasaría si su cerebro contenía respuestas que la humanidad aún no estaba lista para conocer? En el siglo XIX, los científicos ya comenzaban a estudiar el cerebro humano en busca de la fuente de la conciencia. Algunos creían que la clave de la inteligencia y la genialidad podía estar oculta en la materia gris de ciertos hombres. ¿Podría ser que el cerebro de Franklin haya sido extraído y analizado en secreto? Se sabe que décadas después de su muerte, se encontraron documentos en archivos gubernamentales donde se mencionaba un cráneo de importancia histórica almacenado para estudio. Pero el archivo fue destruido antes de que se pudiera confirmar su contenido. Hoy en día, la tumba de Franklin en Filadelfia es un lugar de peregrinación histórica. Miles de personas la visitan cada año, arrojando monedas sobre su lápida en señal de respeto. Pero lo que muchos no saben es que el hombre que yace allí podría no estar completo. Los estudios forenses modernos han intentado obtener permisos para examinar los restos, pero las solicitudes siempre son bloqueadas. ¿Por qué? ¿Qué se oculta bajo la tierra? Y lo más inquietante, si su cráneo no está en su tumba, entonces, ¿dónde está? En 1906, un investigador británico afirmó haber visto un cráneo en una logia masónica de Londres con una inscripción en latín que decía: «Aquí descansa la mente de la tormenta». El cráneo desapareció poco después. Nunca se volvió a saber de él. Benjamin Franklin dejó muchas cosas a la humanidad: teorías científicas, tratados políticos,
inventos que revolucionaron la electricidad, pero también dejó algo más, algo que nunca debía ser encontrado. Los historiadores saben que Franklin escribió miles de cartas, diarios y documentos a lo largo de su vida. Pero hay uno del que nadie habla. Un libro maldito, una obra prohibida que desapareció de la historia. El manuscrito que contenía sus descubrimientos más oscuros. Algunos lo llamaban el libro de la chispa y la sangre. Otros lo mencionaban en susurros como el manuscrito del fuego. Lo único seguro es que alguien lo hizo desaparecer, y con él la verdad. En 1791, un año después de la muerte de Franklin, se informó que un cofre con documentos privados había sido retirado de su casa y enviado a una ubicación secreta. Las cartas que mencionaban este cofre hablaban de escritos que no pueden ver la luz del día, de ideas que iban más allá de la ciencia y entraban en el terreno de lo impensable. ¿Qué contenía exactamente este manuscrito? Algunas teorías sugieren que Franklin documentó sus experimentos más prohibidos, detalles de sus pruebas con cadáveres, descripciones de las reacciones humanas a la electricidad, notas sobre el momento exacto en el que un cuerpo parece recuperar la conciencia tras una descarga. Pero había algo más. Se dice que Franklin también había escrito sobre rituales antiguos, prácticas secretas aprendidas en el Hellfire Club y en los círculos masónicos. Los límites entre la ciencia y el ocultismo se difuminaban en sus palabras. Si este manuscrito fue real, contenía el conocimiento más peligroso de su tiempo, y alguien se aseguró de que nadie pudiera leerlo jamás. A finales del siglo XIX, un investigador francés llamado Émile Bourdin afirmó haber encontrado fragmentos del manuscrito de Franklin en los archivos de una biblioteca privada en París. Pero antes de que pudiera publicarlo, desapareció sin dejar rastro. Poco después, un periodista que investigaba el caso descubrió algo aún más inquietante. El Vaticano había adquirido documentos relacionados con Franklin en 1856. ¿Por qué la Iglesia tendría interés en los escritos de un científico ilustrado? ¿Qué contenían esos documentos que los volvieron tan peligrosos? En 1923, un historiador británico aseguró haber visto un libro encuadernado en cuero ennegrecido en los archivos de una logia masónica de Edimburgo. En su portada solo había un símbolo, un rayo atravesando un cráneo. El hombre intentó fotografiarlo, pero fue expulsado antes de poder hacerlo. Poco después, murió en circunstancias misteriosas. Hoy en día, el supuesto manuscrito de Franklin sigue desaparecido. Ninguna institución reconoce su existencia, pero las preguntas siguen sin respuesta. ¿Descubrió Franklin algo que la historia no podía permitir? ¿Es posible que haya cruzado la frontera entre la ciencia y lo imposible? ¿Y si su manuscrito aún existe, oculto en algún rincón del mundo, esperando a ser encontrado? En 1972, un profesor de historia en la Universidad de Filadelfia recibió un paquete anónimo. Dentro había una única hoja de papel antiguo, con tinta ya desvanecida. El texto decía: «El libro no se ha perdido. Solo espera». Pero algunas puertas, una vez abiertas, nunca pueden cerrarse de nuevo. No había remitente. El profesor murió un año después, en un incendio inexplicable. El papel desapareció junto con él.